estática y dinámica. ¿Cómo vendría a ser la inspección estática? La inspección estática es lo que yo estoy haciendo ahorita con su compañero. Yo estoy acá a distancia, veo los movimientos respiratorios, veo la forma del tórax, veo si no hay alguna anormalidad o desvío hasta donde yo veo. Esa es la inspección estática. La inspección dinámica es la que ya se realiza a través de maniobra, de descubrir al paciente, contar costillas, etc., ¿no? Entonces, ahí, digamos, es donde vemos los movimientos respiratorios gracias a la inspección, ¿no? Bien. Luego está lo que podemos ver en la inspección. Primeramente, las formas o deformidades del tórax, ¿no? Tenemos las deformidades congénitas, como pueden ser un tórax paralítico, que es un tórax aplanado, con las costillas muy oblicuas hacia abajo, y puede faltar el cartílago de la décima costilla, ¿no? Normalmente la forma del tórax debería ser así, y en este caso el tórax paralítico se ve de esta forma, un poco plano, cuadrado, no tiene la depresión propia del esternón en la parte del tórax. Tórax acalanado, que vendría a ser, hay un discreto hundimiento del esternón y no quiere decir que tenga un trastorno congénito. Luego está el tórax en embudo o el famoso pectus excavatum, el que tiene su pocito en el esternón. Nosotros en el colegio le decíamos pecho de piscina. ¿Por qué? Porque mis amigos entraban a la piscina, se quedaban echados en el agua y tenían su mini piscina aquí en el esternón por la depresión del agua. Algunos le decían pecho de piscina, nada más. Eso, digamos, el tórax excavatum o el pectus excavatum es normal, sobre todo en el biotipo lectosómico, es más común en hombres que en mujeres. En el biotipo lectosómico se puede ver el pectus excavatum, aunque en algunos casos puede ser muy pronunciado y dificultar la respiración del paciente. En esos casos hay procedimientos quirúrgicos que se pueden hacer para tratar de mejorar un poco la depresión del pectus excavatum. Cuando es muy estético, como en este caso, cuando es muy deprimido, se tiene que hacer procedimientos quirúrgicos para tratar de acomodar ese tórax, porque a la larga dificulta un poco la respiración. Pero hay otro que no pasa de una simple depresión, que no causa ninguna alteración en la fisiología propia. Luego el tórax piramidal, que es prominente ante el inferior, o sea, más prominente en esta parte de acá, menos en esta parte, ¿no? Y a la altura del apéndice sifoide por excesivo desarrollo de la caja costal. Normalmente hacen esto, así como un pico. También le dicen tórax en quilla, porque parece la quilla de un barco. Luego está el tórax piriforme, que recuerda una pera con el pedículo dirigido hacia abajo. Es redondito hacia arriba y delgado hacia abajo, como un triangulito, como una perita. ¿Ya? Eso son alteraciones de los tipos de tórax que se puede visualizar. Tórax de Davis, que son otras malformaciones, se tiene como una prominencia torácica anterior, bilateral, es como que esto pronuncia así, ¿ya? Simétrica con depresión costal en las regiones submamarias, más o menos así como un pecho, ¿ya? En regiones submamarias se observa en estenosis mitral congénita y en coreazón triauricular, ¿no? Y bueno, están las adquiridas como el tórax en carina, que es un tórax prominente, se caracteriza por la protrusión simétrica del esternón, que muestra una saliente angular y mediana y se observa en asmáticos juveniles. También este tipo de tórax se observa en los pacientes con EPOC avanzada. ¿Por qué? Porque como se aplana el diafragma y hay un enfisema compensatorio de ambos pulmones, tiene que aumentar el tamaño de la caja torácica y a veces el esternón protruye hacia afuera. La puntita del apéndice sifoide empieza a manifestarse, a protruirse hacia afuera. Ese es un típico tórax en carina. Como le digo, normalmente se ve en EPOC avanzado. En la literatura dice que se ve en asma juveniles, pero yo lo he visto más. Luego está el tórax enfisematoso, el propio de los enfermos de EPOC, o también llamado tórax en tonel, ¿no? Porque hay un aumento del diámetro anteroposterior, se lo ve así todo pechugones, o también a las señoras que fuman mucho, se las ve así, y se hacen bozachudas. ¿Por qué? Porque al aumentar el tamaño de la caja torácica, también distiende un poco el tamaño de la laringe y las cuerdas vocales,
se vuelven un poco más, quedan un poco más láciles dentro de la laringe y por ende produce más eco y resonancia la voz. Entonces es muy importante recordar el tórax en tonel. Normalmente los pacientes con EPOC van a tener la voz ronca o van a ser un poco más vozachudo por el aumento del diámetro anteroposterior y el aumento del tamaño de la laringe, que eso va a causar más resonancia de la voz. Tórax tuberculoso presenta atrofia de las partes blandas, se acentúan los relieves óseos de la parrilla costal y sobre todo las fosas supraclaviculares e infraclaviculares. Eso lo van a ver más que todo en pacientes con tuberculosis, son los pacientes que están bastante desnutridos, se le ve bien la parrilla costal, las fosas supraclaviculares, etc. El tórax pleurítico, anomalía unilateral que aparece principalmente en derrame pleural. Es el clásico ejemplo, cuando ustedes van a ver un paciente con derrame pleural o neumotórax, va a estar un tórax más caído que el otro o uno más abombado que el otro. Y es por la presencia de líquido o aire en el espacio pleural. Entonces ustedes cuando hagan su historia clínica tienen que poner tórax de tipo pleurítico. ¿Por qué? Porque está bombado en el lado enfermo, ¿no? Ahí me ponen una imagen. Pero bueno, topografía torácica. ¿Dónde están mis auxiliares de CN? ¿Dónde están los auxiliares? No hay auxiliares de CN. Ya, vos. Bien. ¿Cómo se divide el tórax anterior? No te pongas más. Ya, bien. Como dijo su compañero, tenemos la external, las paras externales, tenemos las medias claviculares y las axilares inferiores o anteriores. Luego tenemos que hacer las líneas horizontales. ¿Cuáles son las horizontales? La segunda costal, quinta costal, décima costal, ¿ya? ¿Eso que nos van a dar? Nos van a dar segmentos o áreas supraclavicular izquierda y derecha, gracias a esa división que hemos hecho con la línea, la supraclavicular izquierda y derecha, infraclavicular, mamarias e hipocóndrio izquierdo y derecho. Entonces, para eso sirven esas líneas que trazamos, para delimitar esas áreas. Tenemos la supraclaviculares, que es gracias a la línea de la segunda costal, y la axilar anterior con la paraexternal. Eso nos hace el espacio o el segmento supraclavicular. Luego, las otras líneas van a dar el origen a las infraclaviculares, las mamarias y los hipocóndrios, derecho y izquierdo. Ahora, el tórax posterior, ¿cómo se divide? Inguinal, espinal, ¿ya? ¿Y cuál más? ¿Te falta una? Ya. Como dijo su compañero, tenemos la espinal, que va a la mitad de la columna vertebral sobre las apófisis espinosas. Está la paravertebral. También le dicen escápulo espinosa porque choca con la escápula, con el borde interno de la escápula y que está en contacto con la columna vertebral. Luego está la escapular, no es la escapular, es la axilar posterior, ¿ya? Y luego está la supraescapular, infraescapular y 12ª costilla. Con eso nos va a dividir el tórax, miren, en varios segmentos. ¿Cómo se llaman esos segmentos? ¿Te acordás? ¿Cuáles? Vamos.
Primero, supraescapulares internas, supraescapulares externas. Escápulo-vertebral interna, escápulo-vertebral externa, derecha e izquierda. Infraescápula espinosa interna, infraescápula espinosa externa. Y las otras serían las fosas, ¿no? Pero esa es la división del tórax posterior. Pregunta de examen, que se van a anotar por ahí. Ahí está un resumen de lo que acaba de decir su compañero. Muy bien, solo se olvidó las últimas dos de abajo. Está bien, demasiado bien. La mayoría de los auxiliares bien, porque no se las sabía. Ahí están los cuadrantes que acabamos de mencionar. Y bien, pasamos a la palpación. Palpación ayuda a poner en manifiesto anomalías en la amplitud y simetría de los movimientos respiratorios. Entonces tenemos, una vez que comenzamos la palpación del tórax, empezamos a hacer las maniobras para ver cómo están los movimientos torácicos, ¿no? Muy bien, primero hay una maniobra que está en el libro de Sudor que se llama la maniobra de Rowaul. Algunos le dicen Radnau o Rowaul, no sé cómo es en francés. Yo le digo Rowaul y ahí se queda. Si le dicen Rainau, como dicen los del doctor Terraza, o Rowaul, no me interesa. Con que esté bien pronunciada y bien hecha la maniobra, está bien. ¿Cómo se hace esta maniobra? ¿Alguien se acuerda? Auxiliar de semio, venga para acá. Nos voy a enseñar. Ya, ven tú, vas a hacer la paciente. Venga, rapidito, porque no perdamos mucho tiempo. Tenemos que repasar, recordar. Se está terminando tu compañero. Eso. ¿Cómo haces esa maniobra? Ya. Para eso están ellos, para que les ayuden a los que no se acuerdan. Y entonces la paciente tiene que poner las manos así. Bien. Así. Y yo pongo mis manos así. Ya. Y estos dedos tienen que ir para el final. Así. Y le pido al paciente de que inspire fuerte. Hay algo que te está olvidando. ¿Cómo vas a poder ver si tienes el cabello de tu compañero? Es que no están viendo. Ya, bien. Tienes que hacerlo correctamente. Bien. Así. Bien. Ahora, inspire fuerte. Inspire. Eso, ¿no? Ahora sentate mirando la pizarra y mostrarle a tus compañeros cómo hiciste la manera. ¿Ah? Para que vean los que no se acuerdan. Se pone así la mano. Así. Y lo pone de esta manera. Así. Estos dedos tienen que quedar bien en el centro, o sea, en la espina del dedo. En las apófisis espinosas de la columna vertebral. Y se le pide al paciente que inspire. Y tienen que separarse los dedos. Respira, se tienen que juntar. Si el tórax es inestable o hay una, por ejemplo, atelectasia o algo, en vez de hacer esto, va a hacer esto. Así o así. En un derrame pleural masivo, no va a poder expandirse adecuadamente y va a haber un tórax donde no se va a mover. ¿Ya? Para eso sirve la maniobra de Rowaul. ¿Qué otra maniobra se hace para ver expansibilidad? ¿Será que en las bases se hace otra? Sí. Hágala. Igualmente se pone las manos así y se pone, esto es para expansibilidad de las bases. De las bases. Lo mismo se hace, exactamente lo mismo, pero acá. O sea, en el borde costal. Y lo mismo, inspire. Inspire. Está bien. Tomen así. Gracias. Entonces recordemos, esa es la maniobra de Rowaul, ¿no? Esa se utiliza para ver la expansibilidad del tórax, no ver alguna anomalía. Ahí está, hay un libro de exploración de Maingrum Wangil, no me acuerdo cómo se llama, que están todas las maniobras. Luego está la maniobra de Lowen, también se llama maniobra de las manos cruzadas. Esto no se hace mucho, normalmente se hace cuando el paciente no puede movilizarse. Yo la he hecho en pacientes de terapia intensiva que están intubados, no pueden moverse, y tengo que ver la maniobra respiratoria, cómo se hace la de las manos cruzadas. Se coloca pues, el paciente de cúbito dorsal, se colocan las manos del lado opuesto sobre la región infraclavicular, ¿no? Y se valora, infraclavicular, y se valoran los movimientos de las costillas durante la inspiración. Entonces uno hace esto así, tiene que moverse las manos en la
fosa infraclavicular, se pone ahí en el paciente. Normalmente se utiliza esto para ver pacientes que no pueden movilizarse, como su compañera que se puede sentar, si está el paciente en ventilador mecánico, hacen esta maniobra para ver expansibilidad pulmonar. Por eso se llama de la maniobra de las manos cruzadas. Muy bueno que veas. Frémito pectoral o vibraciones vocales. El frémito, las vibraciones vocales son muy importantes. Por ejemplo, en una neumonía, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales? Las vibraciones vocales, a ver, pongan su mano sobre el pecho, digan 33. ¿Sintieron cómo vibró su mano? Vibraciones vocales. Se las presento al alumno de medicina, vibraciones vocales, ya están presentadas. Esas son las vibraciones vocales normales. Ahora, si yo tuviera una neumonía, ¿cómo van a ser esas vibraciones vocales? Aumentadas, bien. Ahora, en un derrame pleural, ¿cómo van a ser esas vibraciones vocales? Disminuidas. Para eso sirven las vibraciones vocales. Si yo siento que se empieza a vibrar mi mano, ya, parece que hay una condensación, debe haber una vibración vocal. Si yo palpo y digo así, 33 y no vibra nada, ya, parece que hay un derrame pleural, un motoras, entonces tengo que estar a la expectativa. Normalmente se le hace decir una palabra con bastante R, normalmente la que más usan es 33, se puede usar tren, otorrinolaringólogo, cualquiera que tenga bastante R, pero 33 es la más corta y la más rápida, ¿no? Y la que pueden pronunciar los pacientes. A ver, pues díganle que diga otorrinolaringólogo. Hay algunos que no lo van a decir. Estas vibraciones pueden aumentar de intensidad en los casos de que cuando en el parénquima está condensado y sin aire, la neumonía, puede haber hepatización, bronconeumonía, tumores, procesos tuberculosos masivos. En todas las patologías del pulmón que conducen a la formación de cavidades ampliamente abiertas a los bronquios, como cavernas y bronquiectasis, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver aumento. Ahora, ¿en qué caso van a disminuir? Lesiones laríngeas, porque como va a haber una parálisis de la cuerda, no va a entrar el aire y por ende van a disminuir las vibraciones. ¿Qué más? Ocupación bronquial. Puede ser una masa, un tumor endobronquial que no deja entrar el aire al alveolo, o por la interposición de algún obstáculo entre el órgano que vibra y la mano que palpa. Un ejemplo, el derrame pleural, el neumotórax, o a veces los pacientes gorditos, adiposis excesiva en la pared. Si tienen mucha grasa, ustedes lo van a palpar y no va a vibrar nada. En ese caso tienen que hundir un poquito más la mano para sentirlo. Lastimosamente es así. Ya le va a tocar a los pacientes de 150. Percusión. Para la percusión hay varios tipos. Hay la unimanual y la bimanual. La que más utilizan ustedes en la exploración física es la bimanual, dígito digital de Gerard, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo se hace? ¿Se acuerdan? Bien. En la parte de tórax posterior, normalmente usamos la unimanual, ¿ya? Que es la de Auenbrugger, donde juntan la yemita de los dedos y percuten con movimientos de muñeca. No vayan a hacer movimientos de brazo, es muñeca, ¿ya? Porque si hacen de brazo lo van a lastimar al paciente, para eso es la muñeca. Y además son movimientos rápidos y van a producir resonancia, el famoso claro pulmonar, que es el sonido normal del tórax, ¿no? Luego está el mate y luego está el timpanismo, que en este caso no se va, vendría a ser en otro tipo de patología, ¿no? Bien, van a repasar lo que es la percusión torácica, lugares donde se percuten, sobre todo en tórax posterior. Hago énfasis, no me vayan a percutir en la escápula porque es hueso, va a estar mate. Entonces ustedes tienen que, para eso es la segmentación del tórax posterior que les enseñó su compañero. En el espacio supraescápulo espinoso interno, a ese nivel que vendría a ser paravertebral y entre medio de los espacios intercostales, se percute. Pueden usar dígito digital de Gerard o Auenbrugger, cualquiera de las dos. La mejor sí, si ustedes quieren hacer un examen físico superficial, Auenbrugger. Si quieren hacer detallado buscando un derrame, dígito digital de Gerard. ¿Ya? En el tórax anterior, de preferencia por el pudor del paciente, Auenbrugger, ¿no?
y teniendo cuidado en el caso de las mujeres la zona mamaria. ¿Ya? Eso es muy importante. Cuando hay aumento de sonoridad en el pulmón, sobre todo cuando hay neumotórax, porque hay mayor aire en el espacio pleural y va a sonar muy timpánico. Normalmente suena como si estuvieran percutiendo una pelota. Eso es todo. ¿Ya? Y bueno, vamos con la auscultación. ¿Quién inventó la auscultación? ¿Se acuerdan? ¿Quién inventó la auscultación? ¿O quién inventó el fonendoscopio? ¿Cómo? ¿Quién inventó el fonendoscopio? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Galileo era astrónomo. ¿Quién inventó el fonendoscopio? René Laennec. La ENEC. Ya, la ocultación antes de la ENEC era como ustedes escuchan el corazón de su enamorada cuando están camote en la universidad, se la apachurran y escuchan con el oído, la caja torácica. Esa era la ocultación. La ENEC era un tipo un poco vergonzoso y un día le tocó ir a atender a una paciente que tenía unos atributos delanteros un poco desarrollados y le daba vergüenza. Ya, peor que en ese entonces, digamos, ustedes saben que a las mujeres, si tenías, en el caso de los hombres, si tenías tu hija, tu esposa, el médico las tenía que revisar en tu frente. ¿Por qué? Porque eran tan machistas que desconfiaban de que le vaya a hacer algo, la vaya a espiar y todo lo demás. Incluso, por eso a veces cuando las mujeres tenían que dar a luz, no iban con los médicos, iban con unas parteras, que ellas se encargaban de hacer todo. ¿Por qué? Porque al hombre no le gustaba que invadan la privacidad de su mujer, porque ella se las consideraba a ellas como de su propiedad y que solamente ellos la podían ver y tocar. Ya, entonces la ENEC tenía un poco de vergüenza porque le tocó ocultar a una paciente a nivel cardíaco y tenía que apoyarse sobre ella, pero le daba un poco de vergüenza, entonces se inventó ese tubito, que es el primer fonendoscopio. Con eso se dio cuenta que podía maximizar los sonidos y poder escuchar los sonidos propios del corazón y los sonidos respiratorios, el murmullo vesicular, etc. ¿no? Entonces, de ahí en adelante, gracias a la ENEC que tenemos el fonendoscopio. Si a alguno les gustaba la idea de auscultar directamente, échenle la culpa a la ENEC. Bien, a varios puntos que hay que repasar: la zona de alarma de Chauvet que dio su compañero, que es la fosa supraclavicular para ocultar vértice pulmonar. Está el punto de Goodman, encontraron la fosa supraclavicular y del ángulo de la clavícula, que sirve para escuchar asma también. Son otros focos. El punto iliar, que corresponde a la bifurcación de la tráquea, que también se puede ocultar el hilo pulmonar. El hilo pulmonar es la bifurcación de la tráquea, a este nivel, para escuchar el hilo pulmonar, etc. Hay varios puntos que tienen que repasar. ¿Ya? ¿Qué ruido se escuchan en la ocultación? Está en el ruido laringotraqueal, que es el ruido que se produce por el paso del aire a través de las cuerdas vocales. El murmullo vesicular, que es el sonido que se produce por la entrada de aire a los alvéolos pulmonares, ¿no? Entonces, eso hay que repasar. Ustedes, para aprender ruidos respiratorios y cardíacos, por lo menos tienen que haber escuchado 30 pulmones normales, 30 corazones normales. ¿Alguien ha hecho eso en sus prácticas de semio del año pasado? Si hay algún repitente en su práctica me dicen, no. ¿Y por qué no lo han hecho si tienen fonendoscopio en su casa? Me imagino que todos tienen, algunos tienen padre, tienen hermanos, se tienen a sí mismo. Yo estoy sanito, agarro mi fonendo, sí se escucha mi pulmón. Al otro día, otra vez me reviso para ver si no enfermo y se escucha algo raro. ¿Qué es esto? Voy a preguntarle al doctor a ver qué es esto, si es un ronco, una sibilancia, un estertor. Tienen que aprender a reconocer los murmullos vesiculares normales. Para eso está el fonendoscopio, no solo para escuchar pacientes, escúchense ustedes. ¿Cómo van a aprender a reconocer un estertor crepitante
un soplo si no saben el murmullo vesicular? ¿Cómo se escucha el murmullo vesicular? A ver, alguien que me explique cómo escucho un murmullo vesicular. ¿Cómo escucho un soplo? Ya. Wow. Por ejemplo, ¿cuál es el soplo tubárico? Dice aquí el soplo tubárico se oculta principalmente en focos de condensación en neumonía. Se oculta en fase expiratoria, o sea, en expiración. Y se imita pronunciando en voz baja de manera sucesiva las vocales A, E y O. ¿Cómo es eso? Dice que se oculta en la expiración y suena como si estuvieran diciendo una A, una E o una O. Más o menos así. Y si es E, y si es O, muy distinto. Esos son los tipos de soplo tubárico. Si yo escucho alguno de esos sonidos, ya ese es un soplo tubárico, porque el murmullo vesicular es como si ustedes soplaran dentro. Ahora el tubárico, o con E, o con O. Se los presento el soplo tubárico. Esto lo leyeron en el surón y no le tiraron pelota, ¿no es verdad? Sí, eso lo saqué del surón. Soplo cavitario es un soplo tubárico modificado con aumento de su intensidad debido al tejido pulmonar condensado. Se imita respirando con los labios dispuestos a decir la forma O. ¿Cómo decimos la letra O? Con la boca abierta. Así se va a escuchar el cavitario. Muy distinto al tubárico con O, que ya como si estuvieran soplando dentro de una cueva. Ese es el cavitario. Y el anfórico es como el cavitario, pero como si rebotara una pelota de básquet al final. ¿Han escuchado cómo rebota la pelota de básquet? Ping, 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 suena, ¿no? Es como el cavitario, pero al final de ping, ping, suena. Cuando aparece el soplo anfórico, en neumotórax masivo, derrames pleurales masivos, cavernas que están en contacto con bronquios principales, etc. El cavitario comienza su nombre, en una cavidad. ¿Ya? Para eso sirve. Por eso, si no saben identificar el murmullo vesicular, mucho menos estos tipos de soplo. Y es muy importante porque cada soplo nos va a indicar una cosa. Ahí están las localizaciones, por ejemplo, el soplo cavernoso es una cavidad, el soplo anfórico es una condensación. Estertores pulmonares. Hay varias clasificaciones. Hay la clasificación de los estertores según la intensidad del sonido, según la forma del sonido y según el tiempo durante la respiración. Si agarran el surón, así lo dividen. Aquí yo he puesto normalmente por la localización de dónde sale, pero yo prefiero escuchar esta cosa. Si hablamos de la intensidad del sonido, si ustedes agarran el surón, hay de fina, mediana y gran volumen. Si hablamos según la forma del sonido, seco y húmedo, que es la que les ha enseñado el doctor Arce y el doctor Terraza, seco y húmedo. Y luego está según el tiempo durante la inspiración y expiración. Hay estertores crepitantes, inspiratorios y subcrepitantes que van a ser durante la expiración. Ahora, ¿cómo se escucha un estertor crepitante? El estertor crepitante es como que ustedes frotaran el cabello cerca del oído. Froten el cabello cerca del oído y pareciera como si hubiera burbujita. Ahí se los presento, ese es un estertor crepitante. ¿Ya? Cuando son secos y húmedos. El húmedo es como el que acabamos de hacer, como el pelo frotando cerca del oído. Ese es estertor crepitante húmedo. Estertor crepitante seco, agarran una bola de papel y la arrugan cerca de su oído. Escuchan ese sonido, ese es un estertor crepitante seco. ¿Ya? Esa es para diferenciar las que les enseñaron a ustedes. Si hablamos de crepitante y subcrepitante, si escuchan que crepita durante la inspiración,
estertor crepitante. Si crepita en la expiración, subcrepitante. ¿Qué nos indica? El crepitante, neumonía. Subcrepitante, proceso de cicatrización pulmonar o fibrosis pulmonar. ¿Ya? Si hablamos de crepitante húmedo y seco, húmedo, neumonía, condensación. Seco, cicatrices pulmonares o fibrosis pulmonar. ¿Ya? Esas son las características. ¿Ya? Y ahora me dirán, doctor, ¿cómo es de fina, mediana y de gran burbuja? Es muy subjetivo, ¿ya? Depende mucho de quien lo oye, por eso es que no la usan actualmente. Aunque si ustedes van a ir al San Juan de Dios, allá en medicina interna usan ese método, pero ya no se utiliza porque es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque es el mismo frote que acaban de escuchar, fina burbuja que apenas se escucha, mediana burbuja que se escucha bien y gran burbuja que se escucha muy fuerte. Pero va a depender. Yo, por ejemplo, si tengo un tapón de oído y escucho, voy a decir, ya esto de fina burbuja, y viene mi compañero, esto de gran burbuja, ¿qué estás hablando? Es muy subjetivo. Claro que ahí en Surón te dice que si es de fina burbuja es a nivel del intersticio, si es de gran burbuja o de mediana burbuja a nivel del alveolo, y si es de gran burbuja a nivel del conducto alveolar. ¿Ya? Eso para que te repasen. Broncos y sibilantes. Ambos se producen por el paso del aire en los bronquios. Si el bronquio está inflamado, se va a escuchar un ronco. Es como que gorgotearon, como un gorgoteo. Es el típico sonido de gatito. Se escucha como que ronronea. Ese es un ronco. Sibilancia es cuando el bronquio, aparte de estar inflamado, está con una broncoconstricción. La musculatura lisa del bronquio está contraída. Entonces va a disminuir mucho más la luz del bronquio y va a producir la entrada del aire un silbido. ¿Ya? Entonces ese es una sibilancia, bronco y sibilancia. Ahí está cómo se produce el bronco y sibilancia. Estertor crepitante, ya expliqué los defines de la burbuja. Subcrepitante, que al final los frotes pleurales, estos se escuchan cuando hay inflamación de pleura, por ejemplo una tuberculosis pleural, se va a escuchar como si ustedes frotaran, cuando oculten van a escuchar el murmullo vesicular y al final como si frotaran dos hojas de papel, una sobre otra, y normalmente viene acompañado de inspiración y expiración. Se escucha como si frotaran dos papeles. Frote pleural. Eso también se ve en los enfermos pleurales. Y bueno, eso es semiología pulmonar. Falta radiología pulmonar, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Ya. Ahora